Hola, muy buenas a todos. Nosotros somos un grupo del Colegio Hispano-Inglés que estamos aquí hoy para hacer una calculadora trigonométrica para un proyecto en GeoGebra. Así que bueno, empecemos. Primero seleccionamos la opción de deslizador y creamos dos deslizadores. El primero de ángulos, que se llame alfa y vaya de 0 a 360 grados. Y el segundo de números, que se llame R de radio y que vaya de 1 o 0 a 10, con un incremento de 0,5, tal y como podemos ver en el vídeo. Posteriormente creamos un círculo de centro y radio y pedimos a GeoGebra que ponga de radio R. De esa forma podemos variar el radio del círculo utilizando el deslizador. Como pueden comprobar, funciona perfectamente. Ahora proseguimos escribiendo en la entrada y es igual a 0, lo que marca el eje OX. Ahora marcamos un punto en la intersección entre el círculo y el eje OX y posteriormente pedimos a GeoGebra con la opción rotar sobre un punto que rote el punto B sobre el A, tal y como estamos viendo en pantalla. Y cuando nos pida con qué ángulo, pedimos que sea con alfa. De esta manera podemos moverlo a nuestro antojo, con el deslizador previamente creado. Ahora, utilizando la opción del segmento, unimos el punto A con el punto B' y pedimos a GeoGebra que halle el ángulo con la opción ángulo que hay entre el eje OX y el segmento que acabamos de crear. Y como podemos observar, es exactamente el mismo que el del deslizador. Nosotros lo que hicimos es cambiar el nombre del punto B' por C para no confundirnos y ahora escribir en la entrada de GeoGebra X es igual a X y entre paréntesis ese punto C, lo que crea la perpendicular del eje OX que pasa por el punto C. Elegimos la opción de punto y ponemos un punto en la intersección de la recta que acabamos de calcular y el eje X. Ahora elegimos la opción de polígono y pulsaríamos todos los puntos de nuestro triángulo rectángulo. Ahora vamos a definir un par de parámetros. El primero va a ser el parámetro S, que va a ser el seno, el cual escribimos como sin porque el GeoGebra está en inglés. Y escribimos sin de alfa, eligiéndolo en el teclado de símbolos. Haríamos lo mismo con el parámetro de S2, pero en este caso sería el coseno. Y continuaríamos con el parámetro S3, que sería la tangente, que escribimos tan por lo mencionado anteriormente de que el GeoGebra está en inglés. Elegimos la opción de texto, pulsamos en cualquier parte del plano y empezamos a escribir el seno de alfa, que este sería igual al parámetro que hemos definido anteriormente como S. El seno es una función trigonométrica de un triángulo rectángulo que se calcula a partir de la división del cateto opuesto por la hipotenusa. A continuación, repetimos el mismo procedimiento, pero esta vez lo hacemos para obtener el coseno, la razón entre el cateto contiguo y la hipotenusa en un triángulo rectángulo con un ángulo igual al lado, por lo que escribimos cos en vez de sin y usamos S2 en vez de S, la letra que utilizamos anteriormente para obtener de esa forma el seno. Y repetimos este proceso por última vez para saber la tangente, la relación entre los catetos de un triángulo rectángulo que puede expresarse como valor numérico a partir de la división entre la longitud del cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo en cuestión, por lo que esta vez escribimos tan y utilizamos las letras S3. Bueno, si habéis llegado ya a este punto, siguiendo todos nuestros pasos, ya os podríamos dar las felicidades, ya que lo que es la calculadora trigonométrica en sí está completa.
pero siempre podemos mejorarla con detalles que, aunque no lo parezcan, son importantes, ya que, por ejemplo, ahora mismo la tangente se ve muy pequeña como para percibirla del todo bien, por lo que, como estamos haciendo, podemos aumentar cada texto, ya que al fin y al cabo son textos de tamaño, y como vamos a hacer ahora, los podemos distribuir alrededor de la pantalla para que quede así mejor, y a la hora de buscar una respuesta en cuanto a la calculadora quede mucho más cómodo y podamos localizarlo de una manera mucho más cómoda. También podemos cambiar el tamaño de la estructura en sí, y también, como ya hemos hecho con los textos y estamos haciendo con la estructura, podemos cambiar cada cosa de color, ya sea para enfatizar en algo más que en otras cosas, o simplemente por pura estética y estilo. Incluso los deslizadores, que también podemos mover por la pantalla para que a la hora de usarlo sea mucho más cómodo. Y bueno, si os ha quedado algo parecido a lo que tenemos nosotros, pues os damos las felicidades, ya que habéis conseguido crear vuestra propia calculadora trigonométrica completamente funcional. Y bueno, esperemos que os haya gustado, que se haya entendido todo y que os haya salido tan bien. Así que bueno, adiós.